Muy buenos días, queridos televidentes, compatriotas, capitalistas deplorables todos. Y es hora de aprendernos el término. Capitalistas deplorables todos. Y no estoy diciendo que nosotros seamos deplorables, es un juego de palabras y lo repito y lo reitero, porque así nos catalogó Hillary Rodham Clinton, que todos los que votaban por el presidente eran deplorables. Pues bueno, y valga la comparación, si ellos utilizan el lenguaje para manipular a la gente y quieren calificarnos de esta manera que realmente es despótica y nos dicen deplorables, pero nosotros sabemos que estamos en el lado bueno de la noticia. Entonces, si esto que es el lado bueno es lo deplorable y lo que hacen ellos es lo positivo, usted decide de qué bando está. O es deplorable y está del lado acá, o es bueno y está del otro lado. Admirable que esté del otro lado. Pues bueno, así con esa admiración irá también a Guantánamo. Bueno, y veamos entonces los clics del presidente para este día. Y algo que tienen que acostumbrarse, señores, los clics para este día. A partir de ahora, el presidente en sus clics, en sus notificaciones, estas notificaciones express en el pajarito azul, pues van a ser más dadas a video, más explícitas hasta el día 6, porque lo que se quiere en este momento y la estrategia que se está siguiendo en este momento es llevarle a la gente las evidencias, más allá que los comentarios, los análisis. Entonces, esas preocupaciones de que ahora los clics del presidente son nada más muy escuetos y hablan de temas muy al dedo, al punto, es precisamente por eso. ¿Qué se va a dar el día 6? Ya veremos. Por lo pronto veamos el primer clic del presidente en este día, el hombre que no duerme. El número de casos de decesos gracias a la enfermedad de China es muy exagerado en Estados Unidos, dice el presidente, y esto es debido al CDC, son las políticas que se establecieron para no solamente las reglas de procedimientos a seguir para combatir la enfermedad, las inyecciones, etcétera, sino también encierra dentro de este protocolo lo que se puede decir, lo que no se puede decir. Y ellos han manejado de cierta manera esto para precisamente crear algo que es muy lógico y que va de la mano con su proyecto. Terror, miedo, etcétera, 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 debido a esta cosa y poder manipular a la gente. Mantenerlos encerrados en casa es como mejor se maneja al ganado, dentro del corral. Y no se sientan ofendidos, pero es que así es como nos tratan, como animales. Y esto es un método, como dice nuestro presidente, de determinación ridículo en comparación con otros países, muchos de los cuales informan a propósito de manera muy inexacta y baja. Y en caso de duda, pues señores, esto es fácil. Llamémoslo enfermedad 1.9. Esto sencillamente son manipulaciones. Y es muy claro, muy claro. De hecho, les voy a decir algo que se publicó la semana pasada. Lamentablemente sufrimos el deceso de uno de los más grandes hombres de la comunicación en la historia del mercado hispano en los Estados Unidos y sobre todo de Miami. Eddie Calderón. Comprobado está, y dicho incluso por su esposa, Eddie fallece por un derrame cerebral. Esa es la verdad. Pero cuando van a buscar el reporte, en el reporte dicen que murió por la enfermedad 1.9. O sea, cuando vamos, que ya no lo han querido sacar más, pero en abril cometieron el error de publicar las estadísticas de decesos en los Estados Unidos. Vimos muy curiosamente en un programa acá, presentamos la tabla anterior a enero y la tabla del mes de abril, donde vimos muy curiosamente que los decesos por todas las enfermedades en Estados Unidos habían desaparecido y solo quedaban decesos por la enfermedad 1.9. O sea, ahora te arrolla un bus y es porque tenías la 1.9. Si te caes de un edificio, te empujó el 1.9. Si te comió un tiburón, es porque el tiburón era apodado 1.9. Si se te hundió el barco, fue porque el barco naufragó 1.9 veces. O sea, todo está relacionado con el 1.9. Ya no existe una forma de deceso que sea natural, por ley divina, por ley de la vida. Es más natural fallecer que nacer.
Porque de hecho, para fallecer, primero debemos nacer. Entonces, toda esta manipulación ha tenido, como ya todos sabemos, una lógica y ha sido parte de un plan creado con un objetivo muy claro, aunque la gente siempre han dicho que tiene que ver Europa, o que tiene que ver América Latina, o que tiene que ver sabe Dios quién, si esto fue planificado para Estados Unidos. Pues es sencillo, Estados Unidos es la cabeza del mundo. Si Estados Unidos estornuda, el mundo fallece. Eso es así de sencillo. Y lo importante era entonces quebrar a Estados Unidos. ¿Cómo quebrarlo? En primer lugar, la gente piensa y la política en el mundo se lleva con la economía. Al quebrar la economía, se quiebra la voluntad de la gente y además que era el eslabón más fuerte precisamente de política interna del presidente Donald Trump para la contienda del 2020. Y esto fue el resultado, así de sencillo. Veamos el siguiente clip del presidente. Los republicanos en Georgia deben tener cuidado con la corrupción política en el condado de Fulton, que es desenfrenada. Hagamos una pausa. Recordemos que en Fulton es uno de los condados donde más se han presentado pruebas, donde incluso estuvo Sidney Powell, donde tuvo las grabaciones de las cámaras de seguridad del Coliseo. No las cámaras de seguridad de la contienda, sino del Coliseo, donde se vieron todos aquellos tejimanejes que nos causaron que nos censuraran en este medio donde estamos, ¿verdad? Por presentar la verdad. Y ahí estaban los videos, no fue una película. Bueno, más bien parecía una película de terror, pero una película de terror actual. Es un thriller del siglo XXI. Entonces, este condado es el principal porque es el más poblado y donde más irregularidades se han dado. El gobernador Brian Kemp y su títere, el teniente gobernador Duncan, han hecho menos que nada. Se ha apelado a ellos, se les ha pedido, se les han presentado evidencias, pruebas, y no han hecho absolutamente algo. ¿Por qué? ¿Por qué? No, la pregunta es, ¿por qué es tan grande la billetera demócrata? ¿Por qué son tan grandes los archivos de este famoso disco encontrado hace mucho tiempo de la computadora de Hillary Rodham, donde aparecía esa carpeta que se llamaba Seguro de Vida? Y voy a apelar a la memoria cuando en el año 2016 gana el presidente de las elecciones y le dice: te voy a meter en prisión. Pasa el tiempo y comenzamos a ver dichas evidencias de lo que va apareciendo y este expediente curioso llamado Seguro de Vida, cuando se pide expresamente por el presidente una investigación exhaustiva de todo el proceso de espionaje a que fue sometido, violando la Constitución y los derechos de quien estaba corriendo las elecciones, incluso después de ser ya titular de la presidencia, por parte del gobierno anterior. Y fue encargado Nunes, un gran senador, un digno patriota representante de esta nación, quien hizo y elaboró el expediente FISA. FISA no es el título del expediente, sino es la sigla que describe a esta organización de inteligencia que es paralela al CIA, al NSA, al SNSA, etcétera, 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 que fue la encargada de titular la investigación de corrupción de Trump. Con ello incluimos el expediente Trump-Rusia. Como todos sabemos, salió de ahí y cayó en las manos del fiscal general, que fue alguien que nombró Trump por sugerencia de George Bush, y resulta que este titular, Rod Rosenthal, es que pone a Robert Mueller. Pero a la par de ellos había otro gladiador, Nunes, constantemente ahí, siguiendo las investigaciones junto con el fiscal Durham, ese fiscal que nombró en enero pasado Bill Barr para que hiciera las investigaciones de la contienda que vivimos en el 2020 y que por ahí andan los resultados. Tranquilos, tranquilos,
que todo viene el 6. Tranquilos. Y ya les voy a explicar después cómo es que viene. Entonces, este expediente que creó ronchas y los medios por primera vez empezaron a publicar alertados. ¿Por qué estaban alertados? Por el contenido del expediente. ¿Por qué? Cuando el presidente dijo que lo iba a publicar el lunes, esto fue un viernes, y le dio a Núñez la orden de que el lunes se publicara en su totalidad el contenido del expediente FISA, alguien muy inteligente, o algunos de los inteligentes, porque Trump no está solo, señores, no crean que el Titán está solo, no crean que el Steelman está solo, no crean que nuestro líder está solo. Tiene un equipo de trabajo heavy duty alrededor de él. Y le dijeron, presidente, si esto lo hacemos ahora, se desmorona Estados Unidos. ¿Por qué? Alguna vez en aquel entonces hicimos el comentario, porque se estima que el 82% del poder de los Estados Unidos está metido dentro de esas listas de corrupción. Imagínense, amanecer con esa publicación el lunes, el Senado cerrado, el Congreso Senado, todo el mundo preso, se cayó Estados Unidos. Entonces se determinó no publicarlo. Entonces, ahí volvemos a esto. Son una vergüenza para la gran gente de Georgia, estos dos. No, ellos dos y todos los demás son una vergüenza para los Estados Unidos y han estado engañando a los Estados Unidos durante los últimos 60 años. Por eso podemos ver que este señorito que vende petróleo y que corrió para la presidencia de Sleeping Joe, sencillamente lleva 47 años ejerciendo el poder. 47 años. Esta billetera demócrata tiene un poder sin fondo y es capaz de mover conciencia. Pausa. Yo soy enemigo de esa frase. Igual que todo el mundo tiene un precio. No. Eso lo dice el que tiene precio. A lo mejor nadie se lo ha pagado jamás, pero de esa manera se justifica a sí mismo. Veamos el siguiente clic del presidente. Por eso vemos tantos vendidos constantemente. ¿Y cuántos hay con deudas dentro de ese expediente FISA? Ayer hablé, dice el señor de la Casa Blanca, con el secretario de Estado Brad Raffensperger, para variar, sobre el condado de Fulton y la irregularidad en el proceso en Georgia. Espero que hayan visto la comunicación del Moña, como le dice un amigo mío, el rubio de la Casa Blanca. Espero que lo hayan visto porque la verdad fustigó fuertemente al secretario de Estado Brad Raffensperger y lo fustigó fuertemente precisamente por la inacción de este hombre, supuesto republicano. Pausa, republicano. ¿Y de qué nos sirve que sea republicano? Si republicano es Marco Rubio. ¿De qué nos sirve que sea republicano si republicana es también, ¿cómo se llama esta mujer que hasta el nombre se me olvida? María Elvira Salazar, gracias, conciencia. ¿De qué nos sirve que sea republicano si republicano en este momento es otra de esas palabras? Como la palabra revolución es una gran palabra que significa cambio, la palabra progreso que significa avance, y que se han secuestrado por parte del movimiento socialista internacional encabezado por el Partido Socialista Musulmán Demócrata de los Estados Unidos. Y repito, no tenemos nada en contra de los musulmanes decentes que siguen la ley, bla, 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 bla. Del resto sí. Igual, son enemigos hasta de los mismos musulmanes. Y esos son los mismos que metieron aquí. Son los mismos 900,000 papeles que giraron a favor de Sleeping Joe por el contrato que hizo con la hermandad musulmana, que es quien protege en los Estados Unidos a la organización Hamas, a la otra organización Hezbollah, al Frente Polisario, que son organizaciones buenas.
muy buenas, porque no se puede decir lo que hacen, porque si no te censuran. Son buenas. ¿Qué le vamos a hacer a eso? Entonces, cuando vemos estas cosas, nos llama y nos prende la alerta. La alerta. Tiene que prender la alerta, porque esto que ha pasado allí es lo mismo que se dio en todos los Estados Unidos. Y solamente se han revisado estos 6 lugares de la geografía norteamericana. Pero tal como dice el gigante de la Casa Blanca, si revisáramos Estados Unidos completo. Es más, yo estoy seguro que ni siquiera Pelosi hubiera ganado allá en California, porque yo los invito a ustedes, no ahora en medio de esta enfermedad terrible, ¿no? No, antes, que fueran a ver el distrito de la señora en California, totalmente destrozado, llevado a la pobreza, a la miseria, con los homeless por todas las calles, algo que nunca se había visto. Entonces, ¿de qué vamos? Si revisáramos todos los papeles de la contienda del 2020, sería terrible, porque ya no serían los 78 millones que dicen, o los 82 que digo yo. Yo creo más bien que para hacer justicia estaríamos hablando de 96 millones contra 0 el resultado de la contienda. Entonces, acá volviendo al tema, Raffensperger no pudo responder a las preguntas que le hizo el presidente en vivo, sobre cómo estos papeles que estaban debajo de la mesa, otra cantidad de miles de destrucción de papeles, otra gente venida de otros estados a hacer la tarea en los papelitos ahí, además del desfile. Yo creo que ya hablaron con Michael Jackson, porque estas elecciones, señores, estas elecciones sin dudas son el capítulo 2 del video de Thriller de Michael Jackson, donde todos, ¿cómo es que le dicen a esta gente, no? ¿Cómo es? Zombies. Ya, las elecciones tenían que haber visto Georgia y el resto de los lugares. Para el proceso de llenar los papelitos, las colas eran así. Y perdonen el chiste, pero es que realmente es inaudito cuando vemos la lista y tenemos 202,000 papeles ilegales. Tenemos más de 4,800 papeles de zombies. Tenemos más de 2,100 papeles de gente que se mudaron. Otros 1,000 y tantos de otros que vinieron de otro lado. Y no sé cuántos miles registrados en los centros comerciales, las gasolineras, los correos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo este hombre, cuando presentaron todas esas pruebas, todas esas evidencias, fue capaz de hacer nada? Claro, ahora se la vio con el toro frente a frente y la verdad que no hay espada que pueda esgrimir un torero para enfrentar al cebú de la Casa Blanca, porque la fuerza que tiene es arrolladora, es un tren de acero lo que va por ir para allá. Entonces el tipo se ha metido el rabo entre las patas, cual perrito apaleado en una esquina de un barrio perdido, quizás allá en el distrito de California, de Pelosi, lleno de sarna, con temor a los colmillos de ese que viene a embestirlo. Y le ha dicho, perdón, presidente, usted disculpe, mire, no, yo lo que quise decir, donde dije digo, Diego, y la verdad es que yo no sabía, no es que es así, no es que yo no he hecho nada, el problema es que no he podido, no, es que usted es un cobarde, usted como lo han sido otros más que están en la lista de los traidores que tienen que ser descabezados a partir del 6 de enero. Entre ellos, el presidente de la Corte Suprema. Anoten, compatriotas, vamos al siguiente clic del presidente. Él no tiene ni idea, como dice el presidente, pero no de los que pasaron por ahí, sino de lo que viene. Los datos que arroja la contienda en Georgia
han sido recién revelados y muestran que más de 17,000 papelitos pasaron ilegalmente, nadie sabe cómo, de la trompeta al durmiente. Nadie sabe cómo pasó eso. Esto por sí solo, ¿ok? Por sí solo sería suficiente para inclinar Georgia hacia el patriota. Indudablemente. Hay muchas otras irregularidades, pero recordemos este enfrentamiento con el señor Dante, el flamante defensor demócrata, abogado o leguleyo de Miami, que dice que no existe en la Constitución nada alegórico al proceso de contienda para elegir a alguien. Y está a lo largo de toda la Constitución. Ahora ha de estar callado, porque como todo, hasta sus medios serviles lo dicen, entonces no debe repetir ese disparate que me dijo a mí, ¿no? Pero la realidad es que en ese capítulo, en esa enmienda número 12, la 12ª enmienda, reforzada en la 20ª enmienda, dice bien claro que basta un error, uno, para descalificar la contienda. ¡Uno! Entonces ellos han cambiado los términos, ¿verdad? Entonces le llaman irregularidades, errores, por no decir los nombres, porque también están prohibidos, pero lo cierto es que lo dice la Constitución. Entonces, si tenemos tantos, una duda sería suficiente para cambiarlo. Y sin embargo no han querido, pero hay sorpresa, porque resulta, compatriotas, que los demócratas le han cambiado el significado a los términos y la importancia que tiene cada uno. Resulta que ahora ellos reconocen que hubo irregularidades. Pero dicen, sí, hubo irregularidades, pero no la suficiente cantidad de irregularidades como para anular la contienda. Imagínense ustedes, o sea, ya es hasta reconocido, y sin embargo, ¿qué pasa? Nada. Vamos al 6. Veamos el siguiente clic del presidente, que dice algo como, y esto es muy interesante, como el doctor Fauci es venerado por mainstream media. Yo le diría más bien los lamedores extremos de la media izquierda. Como gran profesional, habiendo hecho, dicen, un gran trabajo, un trabajo increíble. Y sin embargo, la verdad es que trabaja para el presidente. Esa es la verdad. Y para la administración del presidente. Quieran o no quieran, de ninguna manera son capaces de decir el mérito del trabajo del presidente. Darle crédito al presidente. No pueden, porque les duele. Les duele. Es un dolor medular, visceral. Pero el dolor no es por esto. El dolor es por la pérdida del proceso en el 16 ante quien era el adalid de la victoria de los demócratas, quien iba a ser la responsable de cambiar y enterrar a los Estados Unidos. No le perdonan eso. Y no le perdonan que le han hecho más de 40 atentados, uno el domingo, ayer, y ahí está el hombre. No le perdonan que el caso Rusia haya salido en contra de ellos. Realmente no salió en contra, salió a favor, porque el caso Rusia era de ellos, y los que coludieron con Rusia fueron ellos, o sea, salió a favor de ellos, pero no en contra del presidente. No le perdonan que el impeachment haya salido también en contra de ellos. No les perdonan, pero ¿saben qué más no le perdonan? Que a pesar de todo lo que han inventado, a pesar de sacrificar al pueblo americano, a pesar de sacrificar la economía de Estados Unidos, a pesar de sacrificar a Dios, a pesar de sacrificar a la República Norteamericana y al mundo entero para lograr su objetivo de reducción poblacional y de hacerse del poder mundial, a pesar de eso,
y a pesar de todo lo obrado en la contienda de este año, saben que el hombre está de pie. Y no es que está de pie, saben que seguirá de pie. Porque como se dice, y lo hemos repetido, como esa visión, que esa voz dijo, Él es mi ungido y vino para defender mi reino. Y aquellos que son ateos, yo les digo, bueno, si esta república fue creada bajo la palabra de Dios y Trump está defendiendo esa república, entonces vino para defender eso, para defender la palabra de nuestro Creador, su república, el reino de Dios en la tierra. Que Dios los bendiga, Dios bendiga a nuestro presidente, compatriotas. No olviden suscribirse al canal, queremos llegar a los 100.000. Nos están llevando muy recio y recibimos otra censura. Necesitamos urgentemente su suscripción. Y aquellos que hablan tantas sandeces, que dicen que nos hemos hecho ricos, yo los invito cordialmente a los que ponen los comentarios. Ahora no tengo el nombre, pero producción me lo puede dar. Los invito cordialmente que vengan al canal para enseñarles nuestra cuenta de YouTube, donde estamos nosotros a punto de pagarles a ellos, para que no hablen tantas sandeces y desenmascararlos, porque así cuando vengan a revisar, presentarlos en cámara y que todo el mundo sepa quiénes son esos que se hacen pasar por ovejas y que realmente no son ni lobos, son hienas, porque además están llenos de odio, de rencor hacia aquellos que obramos por el bien. God bless America, compatriotas. Nos vemos en Carlos Garín Today.